Asambleísta María Paula Romo. Gracias, presidente. Yo quisiera empezar haciendo una observación y un pedido de forma a la comisión que preside el colega asambleísta Rolando Panchana, porque en realidad es un informe en el que no tenemos como adjunto el proyecto de ley. Lo que tenemos es artículos que comentan el artículo, pero recibimos, creo yo, que el proyecto de ley estaría bien para poder tener claro cuáles artículos permanecen, cuáles no y en qué orden se encuentran. Creo que eso nos ayudaría a comprender mejor el proyecto. Lo siguiente es que deberíamos preguntarnos qué tipo de ley necesitamos en esta materia y si la necesitamos, porque estamos pendientes y estamos en deuda respecto de legislación que desarrolle el concepto de los derechos de la naturaleza que está en nuestra Constitución. Mientras esté puesto ahí, sin un desarrollo específico, sirve para justificar cualquier cosa o es un derecho que termina como enunciado y al que no hemos sido capaces todavía de darle un desarrollo y una aplicación práctica. La pregunta entonces y un pendiente para el legislativo sería: ¿cuál es el alcance del término de los derechos de la naturaleza? ¿Cómo se protegen esos derechos y quiénes son los responsables? Pero debo decir que a mí me llama la atención que estemos debatiendo un proyecto de ley sobre animales domésticos y de compañía cuando este pleno se ha negado, por ejemplo, a que debatamos lo que tiene que ver con el bloque 31, que el 80% de su territorio se encuentra en el Parque Nacional Yasuní. Es decir, si nos preocupan los derechos de la naturaleza, de las mascotas, seguro que nos preocupa el territorio que el bloque 31 ocupa en el Parque Nacional Yasuní, y no hemos podido conseguir los votos siquiera para poner en el orden del día ese debate. También a mí me llama la atención que este pleno discuta sobre los derechos o sobre la legislación para los animales de compañía y las mascotas, y que no hayamos propuesto y que no hayamos discutido el informe de impacto ambiental que tiene que ver con la explotación en la cordillera del Cóndor, en donde hay una lista de especies que se extinguirían de entrar a esa explotación. Entonces, me parece que necesitamos ampliar el debate, tener un compromiso serio con el desarrollo de la idea, del concepto, de los mecanismos de los derechos de la naturaleza y, por lo pronto, en este proyecto de ley, presidente, lo que yo creo es que tenemos que definirnos respecto de si algunos temas se resuelven en esta obsesión del control, la sanción y la respuesta penal, o si hay temas que se resuelven a través de la educación, las políticas públicas y el que seamos capaces de plantearnos otra forma de relación con los seres vivos y con la naturaleza. ¿Y por qué digo esto? Y solamente voy a poner un par de ejemplos, porque de lo que veo en el Pleno no es un tema que les interese a muchos colegas que están hoy en la sesión. Pero el proyecto de ley habla, por ejemplo, de la obligación de registrar a los animales de compañía y a las mascotas en un registro que llevaría cada gobierno autónomo descentralizado. Cuando yo leo algo así me pregunto, ¿de qué estado estamos hablando? Hace algunos días se dio la noticia de que se fugaron 19 reos de la cárcel de máxima seguridad que se llama La Roca. Y 2 semanas después el Ministerio de Justicia nos dijo, no han sido 19, han sido 18. Pero al 19 le he tenido en otra cárcel, nunca pisó La Roca. Estaba en otra cárcel, pero no tenía claro cuáles estaban ahí, así que no sé bien cuáles se fugaron. Hace 2 días, en el Rodeo, la cárcel de Portoviejo, una de las personas privadas de libertad recibió una herida porque recibió un balazo dentro de la cárcel. Y estamos diciendo que vamos a hacer un registro para mascotas en un estado que no es capaz de llevar el registro de a quienes tiene privados de la libertad y en qué cárceles. Seguro que esto es la ley que debemos discutir, que estas son las respuestas que se necesitan, que es una ley que se ajusta a la realidad, o deberíamos pensar tal vez en otras alternativas. Y también quisiera decir, presidente, que cuando nos ponemos puristas, caemos en riesgo de rayar casi o de rozar
con lo ridículo. Hay un artículo que dice que se prohíbe que la imagen de los animales se use para representar violencia o maldad. O sea que la serpiente bíblica ya no va a poder imprimirse en ninguna estampita porque es un animal que se usa para representar maldad. Este es el tipo de legislación que necesitamos. ¿Qué órgano de poder público va a llevar adelante este control? ¿Es por aquí que debemos empezar o que debemos continuar la responsabilidad en relación a los seres vivos, a los derechos de la naturaleza? Existe en el Ecuador un reglamento de tenencia de mascotas y hay también una gran responsabilidad de los gobiernos autónomos descentralizados, porque este es un tema que se relaciona con los principios que están en nuestra Constitución, que se relaciona con salud, que se relaciona con ordenamiento de las ciudades, que se relaciona con el control de la fauna urbana y que también se relaciona con la forma en la que comprendemos nuestro estar en el mundo y nuestra relación con otros seres vivos. Y creo que frente a esa amplitud, el proyecto de ley, el que fue inicialmente presentado y el que hoy nos trae la Comisión, ambos se quedan cortos y se enfocan demasiado en una obsesión por el control, por las listas, por los registros, por las sanciones, y se quedan cortos frente a un tema mucho más complejo y en una sociedad mucho más informal. En la ciudad de Quito, presidente, solo para ponerle un ejemplo, al menos la mitad de las construcciones son construcciones informales. Y nos parece que será más fácil eso y formalizar las mascotas y los animales de compañía que hacer un censo y formalizar las construcciones que existen en nuestras ciudades. Sí me parece que son preguntas que tenemos que plantearnos porque de lo contrario hacemos unas leyes que o quedan muy bien o que casi provocan este tipo de discusiones, pero en la realidad esas leyes no cambian ninguno de los temas que nos preocupan.